Cada vez está más cerca y en los últimos días se han conocido importantes detalles sobre la marca Irio y su implantación en España que te cuento en este vídeo. Para los no iniciados, Irio es la marca con la que se dará a conocer comercialmente la primera firma de trenes no españoles que entrarán a competir en el mercado español de forma clara y contundente y hacerle la competencia a Renfe. Tras la liberalización del mercado ferroviario europeo, es posible que varias compañías, incluso privadas, puedan circular y operar en cualquier país de la Unión y elevar así el nivel de competencia en cada territorio. Desde hace unos meses, Ouigo entró en el mercado español con la idea de dar batalla como firma de bajo coste, aunque de momento solo en una ruta y con detalles bastante mejorables. El caso de Irio es completamente distinto, pues comenzará a operar de forma mucho más ambiciosa e irá extendiéndose por los diferentes corredores de alta velocidad españoles y mirarle de tú a Renfe a la hora de ofertar rutas y destinos, así como en precios y horarios. Irio nace de la fusión de Trenitalia y Air Nostrum y operará con trenes de última generación de máximo confort, velocidad y capacidades técnicas, así como ecológicas, y ha invertido una enorme cantidad para poder desembarcar en el mercado español con la mayor fuerza y ambición posible. Sus trenes serán más que distintorios gracias a su agresivo color rojo de marca y podrán presumir de ser los más avanzados del mercado, de la marca Hitachi y su modelo ETR 1000, capaces de operar a 360 km de velocidad punta, con el mayor confort, seguridad y sostenibilidad ambiental, de la cual presumen estar en auténtica vanguardia. Recientemente se han desvelado detalles muy significativos sobre los primeros pasos que dará el operador italo-español OHILSA, como por ejemplo el comienzo de sus operaciones, pues se había hablado del segundo semestre de este año, pero ya se ha revelado que no será hasta noviembre cuando podamos ver los primeros flechas rojos italianos circular por nuestras vías, algo más tarde de lo que se venía barajando entre los más optimistas y que entre otros motivos se deben a la necesidad de la operadora de homologar sus trenes, todos nuevos en el mercado español, así como la contratación y formación de sus futuros maquinistas, algo que obviamente no se consigue de un día para otro. Otro detalle que se ha deslizado es que la idea es competir de tú a tú con Renfe, no solo en rutas o número de trenes en cada una de ellas, sino también en precios, llegando a ofrecer tarifas más baratas de la media que ofrece el operador español. Eso sí, sin concretar dos puntos clave: cuáles serán esas tarifas y el suelo de las mismas, o sea, los billetes más baratos posibles, aunque parece cada vez más claro que Irio no estará aquí para competir con las dos marcas de bajo coste, Ablo y Ouigo, que ofrecen billetes desde los 7 y 9 euros respectivamente. Irio ofrecerá calidad, confort, puntualidad y el mejor servicio posible, y buscará un cliente más fiel, habitual, pero también exigente, lo que quizá deje fuera al usuario que busque esas ofertas imposibles para poder viajar en tren de alta velocidad, pero ya digo, este detalle no está ni confirmado ni desmentido al 100%. Otro detalle significativo y crucial que se ha revelado será el orden de la puesta en servicio de las diferentes rutas, pues al contrario de lo que parecía haberse dicho hasta ahora, se hará de forma más progresiva y lenta de lo esperado. La primera ruta, tal y como se venía rumoreando, será la Madrid-Barcelona, la joya de la corona del mercado español, donde entrará a competir con la máxima ambición, nada menos que 16 trenes diarios por sentido, con uno cada hora en gran parte del día. Ya veremos si desde el comienzo o también de forma progresiva, como parece que tendrá que ser. Y también queda por saber qué paradas entrarán en dicha ruta, aparte de las dos ciudades grandes y de Zaragoza. Y si esos trenes llegarán hasta Gerona y Figueres o terminarán en Sants. El calendario proseguirá por este orden con la ruta Madrid-Valencia, después la Madrid-Alicante y por fin las rutas del sur, Madrid-Córdoba con Sevilla y Málaga, parece que para primeros de 2023. Por ahora no se ha aclarado si ciudades como Albacete, Cuenca, Ciudad Real o Antequera tendrán parada, pero se entiende que sí. Las que parece que de momento no tendrán servicio Irio son Castellón, Orihuela y Elche, aunque estas dos últimas probablemente sí los tengan en un futuro, una vez el AVE llegue a Murcia.
Caso aparte es el de Granada, por motivos técnicos y de capacidad de la parte final del tramo, como os comenté muy recientemente en otro vídeo del canal. Capítulo aparte merecen las rutas del noroeste del país, a la espera de novedades como la llegada de la alta velocidad a Burgos en los próximos meses o la culminación del túnel de Pajares, así como la conexión con Asturias prevista para primeros de 2023. Pues de momento Irio no tiene calendario ni para Valladolid o León, ni para Galicia, ni siquiera para Orense. Pues han sido muchas y muy enérgicas las quejas de los responsables de esta marca en los últimos tiempos acerca de la dificultad de poder competir en estas rutas por las diferencias del tipo de vía y las dificultades técnicas que conlleva, incluido la compra de trenes extra solo para dichos recorridos, y hasta que no se vayan acabando más tramos, por ejemplo en el territorio gallego, todo hace pensar que no podrán entrar. Un verdadero galimatías que muy pronto explicaré o intentaré explicar en un vídeo en el canal. Hay que destacar la predisposición de la marca desde ya para entrar en el futuro mercado vasco, una vez se vayan poniendo en marcha los nuevos tramos más allá de Burgos, pues está más que claro que la llegada del tren rápido a Vitoria, San Sebastián o Bilbao se comerán al avión y supondrán una gran oportunidad de negocio, e Irio se ha mostrado más que dispuesto a competir en estas rutas una vez echen a andar, aunque para eso aún haya que esperar bastante tiempo. ¿Ganas de subirse a un Irio? Como veis, los trenes rojos van a dar mucho que hablar en los próximos meses y aquí estaremos para ir informando. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.